Bueno, ya llegando a esta segunda parte, podemos explicar el proceso que se lleva a cabo para encontrar los resultados que se encuentran en toda esta tabla. Entonces, como primera instancia, me parece importante mostrar la base de datos con la que trabaja esta tabla o esta calculadora. Entonces, aquí se la vengo a mostrar, sería esta tabla BUSC. Son temperatura, entalpía, presión relativa. Entonces, ya llegando al proceso que el inicial sería el ciclo ideal, nos damos cuenta que está aquí más detallado cómo se encuentra cada valor. Entonces, inicialmente con el estado 1 solamente conoceríamos la temperatura. Entonces, ¿cómo hallamos cada valor? Es importante inicialmente ver si este valor se encuentra o el valor que esté en cada una de estas variables se encuentra en la tabla de búsqueda. Entonces, en este caso solo conoceríamos la temperatura. Y como sabemos, esta temperatura la escogimos del listado que nos da la calculadora. Entonces, ya al saber que este resultado sí se encuentra en la tabla de búsqueda, simplemente utilizamos la herramienta buscar B. Entonces sería más buscar B, abrimos paréntesis y hundimos aquí en función. Entonces sería, ¿cuál es el valor buscado? Sería el valor que ya conocemos, que sería en este caso la temperatura, la seleccionamos. Eh, la matriz buscar, ¿en dónde vamos a encontrar ese número? Entonces sería en la tabla de búsqueda. Seleccionamos toda la tabla de búsqueda, en este caso hasta aquí, hasta la fila 122. Y el indicador de columna que vendría siendo, en este caso lo ubiqué en el mismo orden, sería para la entalpía sería la columna 2, la presión relativa sería la columna 3 y así sucesivamente. Entonces en este caso, ¿qué queremos hallar? Entalpía sería columna 2, ahí nos lanza el valor. Si nos damos cuenta, coincide con el que tenemos aquí en la casilla. Entonces, ya simplemente para las demás variables sería cambiar el indicador de columna y nos arrojará directamente el valor que queremos hallar. Entonces, para el estado 2 no conocemos ningún dato. Entonces, ¿de dónde podemos partir? De la presión relativa del estado 1 y de la relación de presión que ingresamos al inicio del ejercicio. Entonces, de la multiplicación de estos dos datos que mencioné anteriormente, obtenemos que la presión relativa del estado 2 es de 8.71. Entonces, ya conociendo este valor, lo primero que tenemos que hacer es ver si está en una tabla de búsqueda. Eso es muy importante en este ejercicio. Entonces, como podemos observar, la presión relativa 8.71 no se encuentra, está entre estos dos valores. Entonces, ¿cómo nos garantizamos de que el valor que nos arroje sea exactamente el que corresponde a esa presión relativa? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente utilizar interpolación lineal, identificando como primera instancia límite inferior y límite superior para poder ejercer ese proceso matemático. Entonces, ¿cómo identificamos esos límites? Mediante la herramienta coincidir. Entonces, aquí podemos observar que utiliza la herramienta coincidir, dimos función y nos damos cuenta que, ¿cuál es el valor buscado? El valor que ya conocemos, que en este caso sería la presión relativa del estado 2. Y la tabla, la matriz de búsqueda sería hundimos, o sea, seleccionamos en la tabla de búsqueda desde el C2 hasta el C122, que es en la columna en la que va a buscar, ese 8.71. Y aquí nos arroja enseguida que sería en la fila 37. Entonces, ya tenemos el límite inferior. ¿Cómo hallamos el límite superior? Simplemente sería 37 más 1, o el valor que nos arroja aquí más 1. Ya teniendo ese indicador de fila, entonces pasamos aquí y ya sabemos que el límite inferior va a ser simplemente mediante la herramienta índice que se maneja de esta manera, sería una matriz, aquí le vamos a estar en matriz, sería, ¿cuál es la matriz? Toda la tabla de búsqueda que ya seleccionamos y el indicador de fila que ya lo sabemos, lo conocemos que sería el 37, en este caso para el límite inferior, y para el límite superior sería 38. Entonces ya
utilizando esa herramienta índice en cada una de las variables, que solamente sería ¿cómo es? Reemplazar o cambiar esa columna en la que se va a buscar. En este caso, para la entalpía sería la columna 2, para la presión relativa, columna 3. Ya establecimos ese límite inferior y ese límite superior. Entonces, ya teniendo esos valores, simplemente sería reemplazar en la ecuación de la interpolación lineal, encontrando con esto el valor buscado para cada una de las variables. Entonces, ya culminamos con el estado 2. Pasando al estado 3, sabemos que ingresamos la temperatura del estado 3, que sería 1200. Y como sabemos, se escogió el listado de la tabla, es decir, si se encuentra en la base de datos. Entonces, realizamos el mismo proceso que en el estado 1, que sería mediante la herramienta buscar B. Y ya con esa herramienta encontramos el valor de cada uno de estos datos. Entonces, es sencillo, simplemente es repetitivo, o sea, saber llevar la sucesión. Entonces, ya en el estado 4, nos encontramos que tampoco conocemos no conocemos ninguna variable. Entonces, simplemente a partir de la presión relativa del estado 3 y la relación de presión, nos damos cuenta que dividiendo la presión relativa del estado 3 entre la relación de presión que ingresamos al comienzo del ejercicio, obtenemos la presión relativa del estado 4. Entonces, repetimos el proceso, que sería encontrar el límite superior y el límite inferior en la que se encuentra esa presión relativa que acabamos de encontrar, y mediante la herramienta índice establecerlos y reemplazar en la ecuación de interpolación lineal, y encontramos cada uno de los valores. Entonces, ya conociendo todos los valores de cada estado, todas las variables, simplemente procedemos a reemplazar aquí en las ecuaciones. ¿Cómo sería el W de entrada? Sería la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 1. Y encontramos el valor. La de la salida sería la entalpía del estado 3 menos la entalpía del estado 4. ¿Cómo hallamos el W neto? La W de salida menos la W de entrada que acabamos de hallar. El Q de entrada sería la entalpía del estado 3 menos la entalpía del estado 2, y el Q de salida sería la entalpía del estado 4 menos la entalpía del estado 1, que ahí lo observamos. Y aquí simplemente sería reemplazar en la ecuación de la relación de trabajo de retorno, que está dada como W de entrada entre W de salida, y la eficiencia térmica, que está dada como W neto entre Q de entrada. Hallando ya estos valores, culminamos con el proceso para el ciclo ideal. Ya estos datos se muestran, como les indiqué anteriormente, de una manera, o sea, como una interfaz, que es lo que más le interesa al usuario, o sea, sin tener que saturarlo de información o llenarlo de procesos. Entonces, ya para el ciclo no ideal, observamos que aquí nos tenemos unas variables conocidas. ¿Por qué le pongo variables conocidas? Porque de manera a lo que ingresamos los valores en los datos de entrada, inmediatamente se llena esta casilla de aquí. Entonces, ¿cómo se llena? Si nos damos cuenta, si hundimos aquí en WA del compresor, nos damos cuenta que esta está dada, esta variable está dada por el 227.25 que encontramos aquí, que sería el W de entrada, y el N del compresor, que es la eficiencia del compresor. Al igual que el WA de la turbina, que está dado por qué? Está dado por el Q, perdón, por el W de salida entre la eficiencia de la turbina. Entonces, ya teniendo estos dos valores, podemos trabajar. ¿Cómo? Para el estado 2A, inicialmente despejando de la ecuación de WA del compresor, podemos hallar directamente la entalpía. ¿Cómo está dada la entalpía? Sería el WA del compresor, que aquí está indicado, el WA del compresor más la entalpía del estado 1, que la llamamos anteriormente. Simplemente sería
explicar qué celda es. Y ya tenemos ya tenemos la entalpía del estado 2A. Entonces, como podemos observar, y como primera instancia, es buscar si ese valor se encuentra en la tabla. Entonces, buscamos en la tabla 551.30 y no sabemos que no se encuentra. Está entre estos dos valores. Entonces, nos vamos otra vez al ciclo ideal y tenemos que establecer límite inferior y límite superior para poder ejercer la interpolación lineal. Entonces, ¿cómo indicamos esos límites? Ya les expliqué mediante la herramienta coincidir. Tenemos el límite inferior y el límite superior, que sería el límite inferior más 1. Ya conociendo estos límites mediante la herramienta índice, sería simplemente reemplazar, establecemos los límites y al tener los límites ya podemos reemplazar en la ecuación de interpolación lineal. Entonces, para el estado 2 ya conocemos todos los datos. Entonces, pasando ya al estado 4A, será lo mismo, pero mediante la variable conocida que es el WA de la turbina. ¿Cómo se halla? La entalpía del 4A sería la entalpía del estado 3 menos el WA de la turbina. Entonces, ya teniendo este dato, establecemos lo mismo que hicimos en el estado 2A, que sería establecer los límites, reemplazar en la ecuación de interpolación lineal y encontramos directamente los resultados para cada una de las variables. Entonces, ya llegando a la relación de trabajo de retorno, simplemente sería dividir el WA del compresor entre el WA de la turbina. Ahí ya establecemos la relación de trabajo de retorno. Y la eficiencia térmica que se da ¿por qué? Por la división de la WA de la turbina menos la WA del compresor entre la entalpía del estado 3 menos la entalpía del estado 2A. Y así obtenemos la eficiencia térmica, viendo que se cumple la ley que dice que en este caso tiene que aumentar la relación de trabajo de retorno y disminuir la eficiencia térmica. Entonces ya con esto finalizamos la explicación del proceso de cómo se halla cada valor que se encuentra en esta tabla, que es la que en verdad le interesa al usuario. Entonces ya muchísimas gracias y espero que hayan comprendido toda la información.